Dios le bendiga, hermanos, ya reunidos en esta mañana nuevamente en otro devocional con Cristo. Reciban ustedes las bendiciones de esta nueva semana. Gracias a cada uno por estar en sintonía. Aquí ya estamos en el aire, en un nuevo devocional en esta semana, continuando, por supuesto, en este journal, en este viaje, en estas crónicas que hemos comenzado cuando comenzó esta pandemia. Nació en el corazón de la pastora, puesto por el Señor en su corazón. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, y antes de comenzar, primeramente vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este devocional. Siempre nos encomendamos a Él porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Amén. Así que en esta hora vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Nos venimos encomendando a ti, Padre, sabiendo que tú eres, Señor, el dador de todas las cosas. Nos encomendamos a ti, Padre, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Venimos delante de tu presencia porque reconocemos, Señor, tu soberanía sobre nuestras vidas. Hemos aprendido, Señor, en este año a inclinar nuestro rostro delante de ti. Hemos aprendido en este año, Padre amado, a buscarte más intensamente. Hemos aprendido, Señor, a inclinar nuestro oído también cuando tú nos quieres hablar, Padre. Te damos gracias en esta hora. Te pedimos que tú empieces a ministrar las familias, los hogares, los hijos, los padres, los matrimonios, los hombres, las mujeres, los niños y los jóvenes, Padre, porque sabemos, mi Dios, que tú vienes a restaurar el bienestar de tu pueblo. Y en esta hora, Espíritu Santo, empieza a ministrar los corazones y dame, como siempre te pido, Señor, la gracia y el favor que me hace falta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Déjenme poner aquí. Amén. Esperamos que, como siempre, el internet no nos falle. Anoche estuvimos un programa, bueno, no anoche porque ya la hora ha cambiado en Miami, ya la hora ha cambiado, así que estamos un poquito más de día, con la luz del día, así que en muchos países ya estamos casi igual en los horarios. Así que le damos la bienvenida y también los saludos de nuestros pastores, Gabriela y Germán Martínez, y por supuesto de toda la congregación de la Iglesia Ahora de Miami. En esta hora que vamos a comenzar, vamos a hablar durante esta semana, el tema es restaurando las familias. Y vamos, a seguir porque comenzamos ayer en Unidos es la llave, con el testimonio de nuestra hermana Cristian, cómo el Señor restauró su matrimonio después de haber sufrido una situación difícil dentro de su matrimonio, que como es el adulterio. Pero mire qué magnífico y maravilloso es el Señor, porque el Señor viene a donde hay un desorden, viene a poner orden. Así que en esta mañana, usted que a lo mejor no se encuentra en esa misma situación, o posiblemente sí, porque Dios no solamente viene a restaurar los matrimonios, viene a restaurar las relaciones de los padres con los hijos, viene a restaurar las relaciones de los hijos con los padres, viene a restaurar las relaciones familiares, porque siempre la familia está en el corazón del Señor, porque siempre estuvo el deseo en el corazón del Señor crear al hombre y a la mujer para que se multiplicaran, ¿cierto? Y que se juzgaran la tierra, pero también para que el hombre y la mujer estuvieran unidos en este vínculo que es la familia, y la familia, por supuesto, tener sus generaciones. Más sin embargo, muchas veces vemos, y lo vemos constantemente dentro de la intercesión, cómo hay familias que están disfuncionales, familias destruidas, familias donde hay carencia de un padre, carencia de una madre, donde los hijos se han ido de casa, donde hay una dificultad. Así que si usted se encuentra en esa vía, queremos decirle que hay esperanza en Cristo Jesús. Así como el Señor vino a restaurar todas las cosas. Dice la palabra del Señor que Él viene a vendar los corazones quebrantados. Si usted se siente quebrantado en este momento porque usted pasó un divorcio, o porque está pasando un divorcio, o porque está pasando un adulterio, porque está pasando escasez, porque está pasando pleitos, disensiones en su hogar, porque está pasando diferentes situaciones en las cuales, si usted la rinde delante del Señor, tenga la seguridad que Él va a empezar a sanar, a restaurar
a transformar, a cambiar. Pero todo proceso, toda situación, toda quebranto, toda restauración es un proceso en los cuales va a ser sumergido. Y muchas veces las personas quieren que los procesos sean rápidos. Y esto es como todo. Cuando usted necesita una sanidad de una enfermedad, no es lo mismo un dolor de cabeza, no es lo mismo que una migraña. Usted un dolor de cabeza se puede tomar 2 pastillas y se le quita completamente. Más sin embargo, una persona que sufre de migraña muchas veces ni la luz la puede soportar. Son dolores de cabeza que son extremadamente fuertes, donde la persona se tiene que ir a acostar y dormir y muchas veces aún pasan 2 o 3 días todavía sigue con ese malestar. Por esa razón, las restauraciones de una familia a otra son diferentes dependiendo el grado de gravedad que tienen. Pero si usted se evoca al Señor y cuando usted busca de Dios, cuando usted se inclina delante del Señor, usted va a ver un cambio. Ahora no le estoy diciendo que los cambios vienen ipso facto, inmediatamente. Todo tiene un proceso y los procesos muchas veces nosotros no nos podemos adelantar a los procesos. Usted muchas veces, es como ayer hablábamos, nosotros estamos orando de una forma y Dios muchas veces sale actuando de otra. Y uno dice, ¿cómo? Si estoy orando y la situación se pone peor. ¿Por qué razón se pone peor? Y muchas veces los hermanos se decaen ante la situación que se pone peor, se pone más candente, es como cuando damos siempre este ejemplo. La oración es como el bate que le da al panal de abejas. Entonces cuando usted le da un panal de abejas, todas las abejas salen inmediatamente, pero con ganas de picarlo y enterrarle esas lancetas para que usted pueda sufrir todo el dolor porque ellas se quieren defender lo que donde ellas viven. Así que si usted está en ese proceso o si usted ni siquiera ha comenzado ese proceso porque usted no sabe que hay una restauración, claro que sí. Mire, vamos a ir a Jeremías 17:14. Vamos a ir a Jeremías 17:14. Le damos la bienvenida, hermanos, usted que se viene incorporando. Gracias por estar en sintonía. Gracias por su fidelidad. Siempre le recordamos que usted también nos siga por YouTube. En YouTube usted le puede dar suscribirse y activar la campanita para que usted le lleguen todas nuestras notificaciones. Como siempre le recordamos que usted también puede de una forma evangelizar, claro que sí, porque si usted comparte este mensaje, usted nunca sabe a quién usted puede impactar. Pero la vida de alguien siempre es impactado. Uno nunca sabe de la forma que puede impactar la vida de alguien. Así que siempre le recordamos que usted pueda compartir este mensaje, que usted se suscriba a nuestros canales de YouTube, de Instagram, de Facebook, hasta de Twitter. Iglesia Obra de Miami, en las 4 plataformas usted puede ir Iglesia Obra de Miami y darle like a la página, o en YouTube suscribirse y también decirle a sus amigos, a sus hermanos, a sus familiares, para que ellos también puedan ser partícipes de esta bendición. Amén. Mire lo que dice Jeremías capítulo 17 versículo 14. Sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Por qué está pidiendo aquí sáname? Porque obviamente hay una enfermedad. Y cuando hay una enfermedad no solamente estamos hablando de la enfermedad física, sino una enfermedad espiritual. Porque cuando hay una crisis dentro de nuestros hogares, donde nuestros hogares son remecidos, toda la familia se ve afectada. No solamente una parte de la familia, no solamente los padres, sino que todo el núcleo familiar. Una cosa que viene a hacer el enemigo es matar, robar y destruir. Más sin embargo, el Señor nos viene a dar vida y vida en abundancia. Pero muchas veces no sabemos cuál es esa vida abundante en Cristo Jesús. Sin embargo, Él nos especifica en su palabra que Él nos viene a dar vida y vida abundante. Y nosotros podemos mirar nuestras familias y en el caos en los cuales nuestras familias se encuentran y decimos muchas veces o pensamos, y a lo mejor no sé si está pensado, pero Señor, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Qué fue lo que yo hice que causó esta situación?
¿O qué dejé de hacer que esto también causó esta situación? ¿Dónde estaba yo que mis hijos, como hay padres que se han dado cuenta que sus hijos estuvieron sumergidos en las drogas en cierto tiempo o hasta el día de hoy están sumergidos en las drogas? ¿Dónde fue que se me extravió mi familia? ¿Dónde fue que mi familia tomó un rumbo diferente? ¿Dónde fue que mis hijos se me extraviaron? ¿Dónde fue que mi matrimonio se empezó a corromper? Porque cuando llega el desastre a nuestras casas, es cuando viene un despertar en nosotros. Y la pregunta es, ¿cuándo fue que esto comenzó? Y es como me recuerda cuando el Señor le hacía esa pregunta. Hoy que vamos a comenzar, y me viene a la memoria este versículo cuando viene el padre con su hijo terriblemente endemoniado. Y dice el padre que se lo trae al Señor Jesús, pero primero le dijo, se los traje a tus discípulos, mas tus discípulos no pudieron liberarlo. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos que les había hecho falta fe. Pero dejando eso de lado, voy a ir con lo que es el Padre. Porque el Señor Jesús empieza a tener un diálogo con el Padre. Aunque el Hijo estaba ahí siendo afectado por espíritus inmundos, donde él se tiraba al fuego, donde se golpeaba, donde tiraba escupitazos, el Señor Jesús se evocó a hablarle al Padre, a captar la atención del Padre. Y el Señor Jesús le pregunta, ¿desde hace cuánto le sucede esto? Y mire qué pregunta. Yo quiero que el día de hoy usted se sienta que el Señor le habla. ¿Desde hace cuánto que le sucede esto en su familia? ¿De hace cuándo que empezó esta situación? Y entonces el Padre empieza a hacer una remembranza. Y él le dice, desde que era niño. El problema de este joven lo traía desde niño. Desde niño ya venía emproblemado. Y el Señor Jesús, cuando teniendo la conversación fija con ese padre, y aunque el hijo de este hombre se estaba revolcando en el suelo, el Señor Jesús miraba al Padre, hablaba con el Padre y le hacía preguntas específicas al Padre. Por eso el día de hoy, las preguntas que el Señor Jesús te está haciendo, ¿desde hace cuándo sucede esta situación en tu casa, con tus hijos, con su matrimonio, en su hogar? ¿Desde hace cuándo sucede esto? Porque todo tiene un comienzo, todo tiene un punto de partida. No es que uno llega a la meta sin haber estado en un punto de partida. Todo tiene una raíz, todo tiene un comenzar, todo hay un estar, como se dice. Cuando usted mete la llave al carro, el carro es imposible que se mueva si usted no mete la llave. Imposible que se prenda y corra 60 kilómetros por hora si usted primero no prende, no mete la llave, le da vuelta y hace que ese carro se prenda. Por esa razón, cuando nosotros estamos viviendo ciertas situaciones en nuestros hogares que son muy difíciles y cada uno de ustedes sabe sus situaciones, hay que sentarse y meditar. Por eso es tan importante cuando hablen la palabra, porque el Señor no solamente nos dice una vez que meditemos en su palabra, en este libro de la ley, no solamente nos dice una vez que meditemos, nos manda a meditar, nos manda a tener esa comunión, no solamente con la oración, sino también con su palabra, porque las dos van entrelazadas, porque cuando uno ora, ora con la palabra, porque muchas veces nuestras palabras humanas se quedan cortas, se quedan limitadas, hasta se sienten limitadas. Más sin embargo, cuando usted empieza a orar con la palabra, empieza una tonalidad diferente en su oración, porque usted se empieza a instruir en la palabra y se empieza a enamorar de la palabra. Acuérdese, cuando uno se enamora no es el primer día que se enamoró, hay un recorrido que uno tiene que pasar. Y cuando el Señor nos manda a meditar en su palabra es porque obviamente hay cosas que nosotros dejamos de hacer, o no sabemos o nunca las hemos hecho. Entonces también, no es que las dejamos de hacer, muchas veces por enseñanza no tenemos la costumbre de sentarnos y meditar. Ejemplo, cuando un padre disciplina a su hijo, manda a su hijo, medita en lo que estás haciendo. Yo estaba viendo un programa, me gusta mucho, lo veía tiempo atrás, que es The Nanny. The Nanny es una, ¿cómo se dice? Una niñera de Inglaterra,
Pero en Inglaterra, no sé si usted sabe, que hay institutos o la misma universidad que prepara a las niñeras para poder trabajar cuidando niños. Y uno dice, ¿de verdad? ¿Sí? Entonces, porque hay técnicas, hay parte también de psicología, cómo tratar con ellos, cómo tratar con diferentes tipos de niños en sus diferentes tipos de temperamento. Y muchas veces en lo deforme, que no quiero que suene mal, pero en lo deforme de la enseñanza, porque muchas veces estos niños que tienen unas perretas, no sé cómo decirlo en español, pero que patean, que gritan, que les golpean a los padres y siendo chiquitos, ¿no? Entonces como que el padre no sabe cómo dirigir a su niño, y ellas les da ciertas técnicas como cómo sacar al niño de la cama cuando duerme con los papás por mucho tiempo y al niño ya está grande, ya no es un baby, cómo sacarlo de la cama, y empieza ese trabajo, ese proceso, cómo hablarle, en qué tono hablarle, porque muchas veces hay que también ser realista. Cuando el niño se porta mal, hay padres que pierden los estribos y termina gritándole o dándole al niño, ¿no? No estamos juzgando eso. Lo que ella dice, no, cómo hay que llevar al niño a un cierto nivel para que el niño pueda reaccionar, y siempre lleva después para que el padre haga reflexionar al niño de la mala actitud que tuvo. Y usted ve, y es increíble porque usted ve el cambio de los niños. ¿Pero por qué fue eso? Porque se implantó una instrucción y los padres siguen las instrucciones y les funciona. Entonces, cuando nosotros venimos de nuestros hogares, y digo venimos y me incluyo porque cuando nacemos o crecemos en hogares disfuncionales donde no hubo una figura paterna, donde la mamá tuvo que salir a trabajar, o posiblemente ese no fue su caso, sino que su mamá estaba en casa, su padre salía a trabajar, pero no fluía una relación de padre a hijos, o de hijos hacia padres, o de los dos padres hacia los hijos, porque hay muchos temas que no se tocaron, enseñanzas que no se dieron. Entonces también hay como una tirantez dentro del hogar, o como ciertas cosas que nunca se trataron. De igual forma, también usted nos ha escuchado que muchas veces decimos el hijo que nunca da problemas. Y a veces los padres piensan, porque este hijo es tan callado, este hijo es tan aplicado en el colegio, no, ¿cómo se llama? No le da trabajo a los padres. No le da ese trabajo. Deme un minutico, no me corte, ya yo vuelvo inmediatamente con usted, pero aquí estoy teniendo algún tipo de falla y no quiero que se me apague ok. Bueno, aquí ya estamos de nuevo. Como no hubo una enseñanza, muchas veces no sabemos cómo tomar estos problemas y poderlos resolver. Entonces crecemos como adultos y muchas veces volvemos a repetir los mismos patrones. Y esos patrones que repetimos muchas veces no nos ayudan en poder resolver ciertos problemas. Y ahí vemos que los hijos se meten en drogas, o a lo mejor no en drogas, pero no rinden en el colegio lo suficiente, están en depresión porque muchas veces no están ni en droga, ni son malos en el colegio, pero están sumergidos en depresiones. O dentro del matrimonio hay situaciones que son muy difíciles, donde tanto el varón como la mujer tienen otra relación y ese matrimonio o ese hogar queda destruido. Así que siempre tenemos que entender y creer que Dios viene a restaurar todas las cosas, así como viene a restaurar el bienestar de Israel. Porque acuérdese que Israel estuvo cautivo por muchos años a causa de la desobediencia, a causa de apartarse de los caminos del Señor, a causa de no seguir sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, a causa de mezclarse con los pueblos de la tierra, a causa de dejar de cumplir la palabra del Señor. Ellos fueron desterrados, fueron llevados cautivos, pero el Señor les da una palabra, que Él iba a restaurar el bienestar del pueblo de Israel. Y así como el Señor viene a restaurar el bienestar del pueblo de Israel, Él viene a restaurar a sus hijos, aquellos que han confiado, creído, confesado en Él, a Él.
Amén. Por eso dice Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para sacar de las cárceles a aquellos que están prisioneros. Ese es el trabajo que el Señor viene a hacer, así como dice su palabra, y vendrá en el poder y el espíritu de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y esa es una condición que el Señor va a mandar o ya se ha desplegado para hacer volver los corazones. Por eso vemos muchos padres que han invocado sus corazones de una forma diferente, porque yo no digo no que no amen a sus hijos, pero ellos han evocado su corazón de una forma diferente a buscar del Señor, para orar por sus hijos, para clamar por sus hijos, para que el Señor tenga esa consideración de tocar los corazones, de hacerlos volver, así como Elías le dijo al pueblo de Israel: si Dios es Dios, seguirá a Dios, pero si Baal es Baal, seguirá a Baal. Pero ustedes no pueden cavilar en dos aguas, no pueden cavilar en dos pensamientos. Y el pueblo estaba confundido, el pueblo de Dios estaba confundido. Por eso Elías tiene que aparecer. El profeta tiene que aparecer y empezar a enseñar al pueblo cómo buscar de Dios y cómo tenemos que entender cómo el Señor quiere hoy en día restaurar su casa. Lo hemos visto en muchos testimonios, pero una de las cosas primordiales y principales que debemos desarrollar y que muchas veces la gente se cansa es que deja de orar. O déjeme tomar aquí un poquito. Me hice un batido de una leche con un fruto chileno que se llama lúcuma. Riquísimo. Bueno, muchas veces dejamos a la mitad del camino lo que es la oración y no le evocamos todo el esfuerzo. Entendemos que uno no puede estar 24/7 orando, claro que no. Esos son conversaciones que son extremas. Pero si tenemos una necesidad y en medio de la necesidad yo solamente oro de vez en cuando, de cuando en vez, obviamente voy a tener una flaqueza, voy a tener una debilidad, voy a tener una fractura, voy a tener una debilidad dentro de lo que es mi vida espiritual. Porque si nosotros somos hijos de Dios, hay cosas que nosotros sí o sí debemos hacer. Y perdóneme, hermano, pero no hay fórmula matemática en esto. Uno quiere mirar y ver a los que son, o miran a los que son victoriosos en el Señor. Pero para llegar a la victoria en Cristo, que a veces muy fácilmente lo decimos, ¿cómo estamos, hermano? En victoria. Pero nuestros hogares están mal. Nosotros tenemos que evocarnos en la oración y en buscar de su palabra. Si nosotros no nos evocamos en buscar de su palabra, es muy difícil que nosotros tengamos las herramientas para poder salir adelante. ¿Tenemos un hogar que está disfuncional? ¿El Señor lo puede restaurar? Claro que sí, porque dice su palabra que Él venda los corazones quebrantados, Él venda los corazones que están destruidos, Él venda los corazones que están dañados, Él llena los espacios que están vacíos, porque muchas veces nuestros corazones están dañados por los abandonos de nuestros padres, están dolidos por los abandonos de nuestros padres. Mire, como ayer explicábamos, muchas veces los hijos están resentidos con el padre que se queda, no con el padre que se fue. Así como le pasó a la hermana, su hija estaba resentida con ella porque ella había tomado la decisión de decirle a su esposo: hasta aquí no más. ¿Por qué razón? Porque el hermano tenía otra mujer. Entonces muchas veces los hijos se quedan resentidos con el padre que se queda. Y el padre que se queda tiene que lidiar con ese hijo que está resentido, lidiar con el hijo que está resentido, lidiar con el hogar que está fracturado, lidiar con su internamente, porque están mal emocionalmente, están dolidos, están deprimidos, están devastados ante una situación así, y más encima tener que lidiar también con los hijos que están resentidos a causa de la situación. Por esa razón, si nosotros no nos evocamos a orar, ¿cómo usted piensa que va a usted ser restaurado? La oración es la que fortalece. La oración es la que sana. Mire lo que dice, vamos a Jeremías 30, 17. Jeremías 30, 17 dice: porque yo te devolveré la salud
y te sanaré de tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado desechada, diciendo, esta Sión nadie se preocupa por ella. Así dice el Señor, he aquí restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob y tendré misericordia de sus moradas. Será reedificada la ciudad sobre sus ruinas y el palacio se asentará como estaba. Bueno, si aquí usted ha leído la palabra, acuérdense que Jerusalén quedó el pueblo de Israel quedó en ruinas, quedó devastado. ¿Se acuerdan de Nehemías? Por eso cuando Nehemías pregunta a sus hermanos cómo estaba Jerusalén y ellos le dan el detalle, qué pasó con las murallas, que eran el oprobio ante los enemigos, porque ser oprobio era una vergüenza, es como el estar en oprobio es como que usted esté desnudo, sus partes que más usted tapa, las partes íntimas de uno. Eso significaba tener las murallas derribadas. Y tener las murallas derribadas implicaba también que estaban al acecho de todos los ladrones, al acecho de los enemigos físicos. Y si es así, los enemigos físicos, estamos hablando del nivel espiritual, porque acuérdense que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes celestiales de maldad. Esos son nuestros enemigos. Y nosotros que ya debemos de entender que Dios quiere que nuestra mentalidad cambie, que nuestra mente sea nacida una mente del reino. Y para nosotros poder hacer que el reino se manifieste a nosotros debemos de aprender a caminar en justicia, debemos de aprender a caminar en orden, debemos de aprender a hacer lo que dice su palabra, no lo que digo yo, no lo que dice mi intelecto, no lo que dice mi corazón, sino lo que dice su palabra, porque muchas veces, déjeme decir, si nosotros no estamos bajo autoridad, por eso cuando este varón se acerca a Jesús y le dice, yo soy un hombre bajo autoridad, él reconocía la autoridad. Si nosotros no reconocemos que necesitamos estar bajo autoridad, obviamente vamos también a tener problemas. Y como no sabemos, porque ¿quién nos ha enseñado? Y digo quién, porque cuando yo vine a Cristo yo no sabía absolutamente, nada de Dios. Yo no sabía de Dios. Y tuve que comenzar de cero, de como el ABC, no el A, E, I, O, U, el ABC espiritual. Nosotros no sabemos, nosotros somos gentiles, nosotros no fuimos criados, cimentados en la palabra del Señor, o muchos de nosotros. Por eso, qué tan importante que nosotros como padres instruyamos a nuestros hijos en el camino en el cual deben andar, en la palabra del Señor. Porque aquí están todos los recursos que nosotros necesitamos. Y aquí habla sobre restaurar, pero también aquí habla sobre la sanidad que el Señor va a derramar, porque Él derrama de su espíritu sobre los huesos secos, sobre los huesos que están enfermos. Él sopla el mismo espíritu que resucitó al Señor Jesucristo. Él sopla sobre los huesos que están secos, los huesos que están descoyuntados, los huesos que están quebrados, los huesos que están pulverizados. Él sopla espíritu de vida. Y por eso usted crea y tome con fe que Dios quiere restaurar su hogar. La pregunta es, ¿usted quiere que Dios restaure su hogar? ¿Usted quiere que Dios restaure su matrimonio? ¿Usted quiere que Dios restaure a sus hijos? ¿Usted quiere ser restaurado? Porque Dios va a empezar por una parte. Por alguien de la casa va a comenzar. Y ese alguien puede ser usted, claro que sí. Dios tiene la voluntad, quiere. Él como estaba en el principio, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero acuérdese lo que hemos aprendido. Para que estuviera desordenada y vacía es porque hubo un previo orden. No es que estuvo el desorden, porque Dios no es un Dios de desorden. Nuestro Señor es un Dios de orden. Por eso cuando mire lo que dice Juan. Vamos a Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan, capítulo 1. Dice, en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él,
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y cuando usted va a la bastardía dice, dominaron. Las tinieblas no dominaron la luz de Cristo. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz. Amén. A fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Cuando habla aquí de la luz verdadera, es porque había una luz que no era verdadera. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y ahí usted sabe que, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser sus hijos. Usted tiene ese derecho de llegar a ser hijo de Dios. Usted que recibió al Señor Jesucristo, la luz que brilla, la luz verdadera, entró en usted. Y cuando la luz entra, las tinieblas tienen que retroceder. Y empieza ahí un nuevo tic-tac del reloj en cada una de nuestras vidas. Empieza un nuevo palpitar en nosotros, aunque tenemos un corazón. Pero acuérdese que dice en Ezequiel que Él cambia nuestro corazón de piedra en uno de carne. Nosotros en nuestra humanidad no podemos cambiar a nadie. Más sin embargo, hay algo tan poderoso, tan precioso, que nosotros sí podemos hacer. El poder que tiene la oración es incalculable. Por eso, cuando usted cierra sus ojos y se encomienda delante de Dios, usted cree que el Señor manda sus ángeles. Yo lo creo, que Él manda sus ángeles que acampan alrededor de nosotros todos los días y nos libra de toda acechanza del enemigo, nos libra de las manos de nuestros adversarios. Él es el que abre camino para sus hijos, porque Él abrió el mar para que Israel pasara en seco cuando los egipcios venían detrás de ellos. Por eso aquí hay una condición. Dice su palabra que para que aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. La remuneración va a venir, aunque usted no la quiera. La remuneración, cuando usted busca de Dios, va a venir. No estamos hablando solamente de una remuneración financiera. Gloria a Dios si llega, porque a nadie le hace mal que le caiga un dinerito, ¿no? Me recuerdo un día que me fui a trabajar con mi esposo en una finca donde habían animales y gallinas y gallos y todo. Bueno, y me puse, yo me acuerdo, una camiseta azul, pero un azul estridente. Pero fíjese que yo había andado todos los días por ahí y todas las gallinas y los gallos y ningún animal me hacía caso, ¿no? Y había un pony, ¿cómo se llaman eso? Las cabras, y le daba comida, qué sé yo. Pero el último día, uno de los gallos, había muchos gallos, pero un gallo de este tamaño, se lo digo, pero grandísimo, un gallo gordo así, tenía las... Y de repente yo empiezo a ver que el gallo me empieza a mirar. Yo dije, me estoy como psicoseando, ¿no? Pero me empieza a seguir. Y yo le digo a mi esposo, ese gallo me quiere picar, le digo yo. Y me dice, no, tranquila. Sí, le digo yo, que es como que me sigue. Y entonces me dice, no le des la espalda ni corras. Entonces, pero igual, en un momento el gallo se me viene encima y yo pego un grito y salgo corriendo. Y el gallo me alcanza a picar la pierna y me dejó feo, me dejó así una marca en la pantorrilla. Y el gallo, bueno, salió para allá, mi esposo me fue a defender del gallo. Pero yo dije, ¿será el color de la camisa que el gallo se puso como loco, no? Pero el hombre, el dueño del gallo, me dijo, ay, me dice, lo siento tanto, me dice. Y me dice, ay, le voy a dar una propina, me dice, porque el gallo la picó. Y yo, no, le digo yo, no es necesario, tranquilo, ¿no? Entonces él me pasa el billete, me lo pasa dobladito así, ¿no? Bien dobladito, me lo pasa así, dobladito, ¿no? Así chiquitico.
Ya usted sabe más o menos el tamaño del billete, ¿no? Y me lo pasa así y yo ni siquiera lo miré, yo lo agarré, aunque yo al principio le dije que no, pero fue tanta la insistencia, tanta insistencia, yo lo agarré y me voy al carro de mi esposo y lo meto ahí. Cuando yo lo meto ahí, yo veo aquí, dice 100. Y dije, no puede ser, yo pensé que eran $20. Y yo cuando abro el billete, sí, eran $100. Casi le digo al gallo, pícame más. Por eso, pero ¿por qué digo esto? Porque hasta las más mínimas cosas, el Señor tiene cuidado de sus hijos. Si nosotros nos evocamos a orar y mire, ser también como muy responsables, aprender a ser responsables de nuestra vida espiritual. Ninguno de nuestros hermanos es responsable de nuestra vida espiritual. Como cuando nosotros vayamos a darle cuenta al Señor, vamos a ir delante de su presencia, no vamos a ir mi esposo y yo. El Señor lo llamará a él primero, después me llamará a mí y verá la responsabilidad de cada uno y cada uno también tendrá su recompensa. Entonces, nuestra vida espiritual, tanto como matrimonio, una de las cosas que a nosotros nos ha ayudado desde el comienzo fue que nosotros siempre hemos orado juntos. Recién casados hacíamos devocionales juntos, ayunábamos juntos también de novios, de casados también ayunamos juntos. Y también hemos pasado nuestras crisis, claro que sí, muchas crisis, y Dios ha tenido que ir restaurando todas las cosas, Dios ha ido restaurándolas. Pero también nosotros hemos puesto una voluntad para que Dios restaure nuestro matrimonio. Entonces, sí se puede, claro que sí. Todas las cosas son posibles para aquel que cree. Aquí lo más importante es si usted cree. Cuando usted mira con los ojos, no espirituales, sino carnales, pues lo que toca como Tomás, ver para creer. Si usted le pide al Señor unos ojos espirituales, una mente nacida del reino, porque tenemos que tener una mente renovada, usted va a ver en lo espiritual lo que Dios va a hacer con su familia. Muchas veces nosotros tenemos incredulidad porque este padre que vino con su hijo, el Señor Jesús le dijo, ¿tú crees? Y el padre le dijo, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces la pregunta es, ¿cree o no cree? Había parte de él a un nivel que creía, pero tenía incredulidad. Entonces también tenemos que ser honestos con el Señor, de decir, sí, he sido incrédulo. Yo he sido incrédula y he tenido que orar y trabajar en esa incredulidad. Y Dios me ha mostrado y me ha abierto puertas y muchas veces hasta me ha regañado. No te lo he dicho yo, ya no te he dicho que yo estoy contigo. Entonces, muchas veces nuestra incredulidad o nuestra forma poco espiritual de mirar las cosas. Es importante tener también esos hermanos o hermanas que son hombres y mujeres de fe, porque si a mí me hace falta fe, yo hablo con mi esposo y le digo, mira, así, ora en esta parte, en este sentido, porque me falta en esto a mí. O déjese guiar, porque también ayer como veíamos, de las llaves, por decirlo así, de lo que le dio la victoria a la hermana fue, 1, la oración, 2, seguir la instrucción, 3, el ayuno, muy importante. Ella se mantuvo y daba cantos de alabanza, esos himnos, donde esos himnos hacen como Pablo, donde las cárceles se abrían. Entonces, esas cárceles que usted está viviendo el día de hoy, donde está sumergido, en la situación o el problema que usted está pasando, no piense que no hay esperanza. Esperanza, la única esperanza es irse de esta vida sin Cristo. Ahí no hay ninguna esperanza. Todo lo demás hay esperanza. Su casa puede ser restaurada. No mire cómo está su casa hoy. Mire lo que Dios puede hacer con usted y su casa. Usted que hoy está escuchando este mensaje, usted es un Nehemías que el Señor viene a levantar para restaurar todas las cosas que están en su hogar. Pero acuérdese, hay un tiempo donde uno va
va a pasar ese proceso. Y ese proceso nadie lo puede acortar. Es un proceso que nosotros vamos a vivir. ¿Por qué razón? Porque los procesos nos enseñan la paciencia. En los procesos aprendemos a humillarnos delante de Dios. En los procesos aprendemos a llorar en el altar. Aprendemos a humillarnos delante de su presencia. Aprendemos a abrir nuestro corazón sinceramente. Aprendemos a llorar también delante de Él, porque muchas veces no sabemos llorar. ¿Usted no se da cuenta que hay personas que no saben llorar? Como que hacen la intención, como que pudieran, pero no saben llorar. Y en esos procesos es que Dios está trabajando con uno, donde Dios viene a sanarnos, donde Dios viene a soplar sobre nosotros su espíritu, donde Dios viene a poner su ungüento de aceite y vino, donde Dios viene a poner el vendaje que nosotros necesitamos, donde Dios viene a derramar de su presencia, donde el Padre nos viene a dar esa seguridad en todo tiempo. Aunque tengamos una situación tan insegura, usted se siente seguro en la presencia del Señor, donde usted puede experimentar, cuando empieza a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, donde usted empieza a experimentar el toque del Señor, donde usted empieza a experimentar esa relación con Él, donde usted empieza a descubrir cómo escucharlo, cómo inclinar el oído, cómo quedarse callado para que Dios le hable, cómo Dios le habla, cómo Dios se manifiesta a usted, porque Dios nos habla de formas diferentes a todos nosotros. No nos habla de una sola forma a todos unánimes. Amén. Como Dios nos, mire, y pasa porque el jueves pasado, que fue el jueves profético, yo le decía a la hermana Cristian, hermana, tú estabas orando por la hermana fulana de tal, y el Señor me dijo tal palabra para ella, y tú la dijiste. O sea que el Señor nos entrelaza. Es una cosa tan preciosa, y de a poco usted va a ver que su hogar va a ser restaurado, va a ser fortalecido. Por eso, pero es muy importante que ante todas las cosas usted no se dé por vencido, porque una de las causantes mayores que nosotros no vivimos en una vida abundante en Cristo Jesús es que muchas veces nos cansamos de orar, nos olvidamos de orar. O cuando ya le hemos pedido algo al Señor, al tiempo nos olvidamos de lo que le pedimos y ya estamos pidiendo otra cosa diferente. Entonces tenemos que estar perseverando constantemente. No le digo como empecé delante cuando empezamos el devocional, que usted va a estar orando las 24 horas al día. Pero que usted tenga esa comunión con el Señor, esa conversación íntima, esas conversaciones íntimas de nuestro corazón hacia Él, en nuestra mente, porque usted puede estar trabajando y usted puede estar adorando al Señor en su mente, en su corazón, en su espíritu. Usted puede estar trabajando y estar hablando con el Señor. Usted puede estar trabajando y recitando su palabra, memorizando su palabra, hablando su palabra y orándole al Señor para que todos los días poniéndole su petición delante de su presencia. Y usted va a ver cómo va a venir ese fortalecimiento constante en su vida. Pero si no nos evocamos a buscarlo en oración, en la palabra, en ayuno, en seguir la oración, obviamente los desiertos se hacen eternos. Y hay desiertos que están muy áridos, hay desiertos que están muy peligrosos, hay desiertos que están llenos de serpientes y escorpiones. Hay desiertos donde la gente ha quedado muerta, donde la gente no ha avanzado, donde no ha caminado, donde se ha dado por vencida y se ha sentado y no ha querido caminar más porque ya no tiene fuerzas. Quiero decirle que esos desiertos y esas luchas que usted está pasando no las tiene que pasar sola. El Señor va delante de nosotros, pero es aquí donde usted tiene que tomar unas decisiones. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a ir a Jeremías 33:6. Vamos a Jeremías 33:6. Dice aquí, 36. Ok. He aquí,
Yo le traeré salud y sanidad. Los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel y los reedificaré como al principio, como eran al principio. Pero aquí dice, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Una de las cosas que el Señor trae es paz y trae su verdad. Dice su palabra que en paz me acostaré y asimismo me levantaré, porque solamente el Señor me hace dormir confiado. En sus manos yo me siento seguro, en sus manos yo me siento protegido. Por eso mientras más yo me acerque al Señor, más nos vamos a compenetrar. Su presencia en mí y yo en su presencia, donde nos venimos a entrelazar, donde nos venimos a conjugar, donde nos venimos a afirmar en su presencia. Pero por eso es que es importante que su palabra es esa medicina que necesitan nuestros huesos. Usted que está pasando una situación y usted me puede decir, hermana, pero siento que nadie me comprende. Usted puede buscar al Señor en oración. No espere que Dios le va a hablar inmediatamente. Es como ayer hablábamos con la hermana que nos metíamos en ayunos y yo pensaba que Dios me iba a hablar de una forma audible, que iba a bajar y me iba a hablar y muchas veces salí de esos cuartos de ayuno y oración donde no escuché la voz de Dios y salía no como entré al principio obviamente, pero no escuchaba la voz de Dios. Pero yo sabía que Dios estaba trabajando ahí en los silencios, ahí cuando me humillaba delante de su presencia, Dios diciéndome, estoy trabajando. Y como yo le decía a la hermana, tú puedes respirar y no sentir ese dolor dentro de ti. Porque cuando uno empieza a ser restaurado, donde uno empieza a ser sanado por el Señor, uno siente esos vacíos, esos dolores, esas tristezas. Ya no las sientes. Es porque el Señor ha estado obrando. Dice el Señor, nunca te he dejado solo, nunca te he desamparado, nunca te he abandonado. Si nosotros nos sentimos en esa condición, no es una condición que viene de parte de Dios. Amén. Dice su palabra. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas inaccesibles que tú no conoces. Clama al Señor. El Señor le va a responder. El Señor, mire lo que dice Isaías. Vamos a Isaías. Isaías 61. Dice, 61:1 dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Usted que hoy está afligido, el Señor viene a traer buenas nuevas. Dice, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Así que el Señor viene a hacer una obra. Él viene a restaurar todas las cosas. Él viene, mire lo que viene a restaurar, porque dice, para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Usted está afligido el día de hoy? El Señor le trae las buenas nuevas. Dice, lo ha mandado para vendar a los quebrantados de corazón, a aquellos que han pasado dificultad en sus corazones, en sus relaciones. Viene a restaurar sus almas, viene a restaurar sus corazones. Él los venda, Él los sana, Él los toca, Él sopla de su espíritu. Dice, y proclamar libertad, porque muchos de los que están pasando situaciones que necesitan restauración están prisioneros en esas cárceles, en esos barrotes donde no han podido salir más. Sin embargo, el Señor dice, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y déjeme decirle una cosa, si nosotros no buscamos del Señor para que pase todas estas condiciones que aquí está hablando, estos problemas nosotros los vamos a llevar donde quiera que vayamos.
Donde quiera que estemos, usted puede irse de iglesia a otra iglesia, a la otra iglesia, a la iglesia más grande, a la iglesia más pequeña, a la iglesia intermedia. A donde usted vaya, los problemas lo van a seguir. Porque déjeme decirle, los problemas no se van porque usted se mueve. Los problemas igual lo van a seguir. Uno se mueve por la guianza del Señor. No porque yo quiero, porque allá me siento mejor. Allá los problemas te van a seguir. Hasta que tú te confrontes con tu situación y empieces a pedirle al Señor que empiece a sanar, a restaurar, a transformar, a obrar en esa situación. Amén, hermanos. Y una de las cosas que le quiero dejar en esta mañana dice, 2 armas, ¿ok? La fe y los decretos son un arma. La fe y los decretos son un arma. ¿Y qué es un arma? El arma es que yo me tengo que esforzar y ser valiente. Ese es un arma, el que yo me esfuerce y sea valiente. La fe y los decretos son un arma, ¿ok? El esfuerzo y la valentía yo lo tengo que hacer. Y ese es un arma. Entonces, yo tengo fe porque aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Amén. Y los decretos. Yo pongo mi familia, pongo a mis hijos en el altar, pongo a mi matrimonio en el altar, agarro una copa, lo hago por fe. Mire, agarro por fe una piedra y pongo la piedra que eres tú, Señor Jesucristo, por dar un ejemplo, ¿no? Y la foto de su familia, y yo te pido, Señor, que tú empieces a obrar en todo lo que esté desordenado, en todo lo que esté herido, en todo lo que esté dañado, en todo lo que esté triturado, que tú empieces a poner orden donde hay un desorden. Amén, hermanos. Bueno, vamos a dejar este tema por el día de hoy. Mañana vamos a continuar con restaurando las familias. Y antes de irnos, como siempre le digo, vamos a dar unos anuncios. Hoy tenemos escuela de liderazgo a las 7:30 de la noche. También este jueves tenemos transmisión en vivo de las prédicas a las 7:30. Y a las 10 de la mañana el domingo. Los jóvenes tienen su grupo de jóvenes. El domingo pasado tuvieron cultos, el que viene no, el siguiente sí. También tenemos ODM Kicks, que están las enseñanzas también. Unidos es la llave. El próximo lunes tenemos las intercesiones también, todas las madrugadas. Ayer, fíjese que por el cambio de horario, ahí estuvimos, les pedimos disculpas, pero estuvimos con el cambio de horario un poco difícil. Realmente el horario nos modificó todo. Y tenemos el devocional, que es todos los días que los podemos traer. Y también dejarles saber que empiezan las doctrinas elementales que van a ser virtuales. Así que los invitamos, si usted quiere crecer espiritualmente, Hebreos, está en Hebreos. Mire, vamos a Hebreos y con eso ya terminamos, hermanos. Muchas gracias a todos ustedes por estar en esta mañana. Esperamos que este devocional sea de gran bendición. Dice Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1 y 2. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Ahora, si usted no tiene este fundamento, necesita las doctrinas elementales. ¿Cuál es el fundamento de todo cristiano? El arrepentimiento de las obras muertas. Entender lo que es la fe hacia Dios. 2. La tercera doctrina, de la enseñanza sobre lavamientos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esos son los fundamentos básicos de todo cristianos. Así que si usted tiene preguntas, si usted quiere participar, nos deja saber. Yo quiero participar en las doctrinas elementales virtuales que se van a dar con el hermano Rodrigo, con mi persona, así que los invitamos. Le damos muchas gracias a cada uno de ustedes y vamos a orar. Amén. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Que tu palabra, Señor, empiece a impactar los corazones y que podamos ver, Señor, esos detalles, esas fracturas en las cuales nos encontramos, que el Espíritu Santo empiece a obrar desde ya en las mentes y en los corazones, Padre. Y te damos muchas gracias
por las restauraciones familiares que tú ya estás obrando, Señor. Y encomendamos a cada una de estas familias en tus manos, Padre. Toca los corazones, toca las mentes. Restaura, Señor, lo que está desordenado. Que tu presencia, Señor, sea manifestándose en los hogares, trayendo la sanidad. Sopla espíritu de vida sobre los huesos secos, Padre. Y desde ya recibe la gloria y la honra que solamente tú te mereces, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Nos vemos mañana nuevamente a las 10 de la mañana en otro devocional con Cristo. Que el Señor les bendiga y como siempre les dejamos los saludos de nuestros pastores Gabriela y Germán Martínez. Que el Señor les bendiga.